Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde vamos a sacar la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el libro de Lucas, capítulo 2. Así que vámonos al versículo 21 de Lucas, capítulo 2. Y dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, recordemos, hablamos del Señor Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Esto era una parte importante para cumplir las normas que se le habían dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, Marcar que ese niño ya no era un niño que no pertenecía al pacto de Dios. Entonces, este niño sí pertenecía al pacto de Dios. 22. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y esto es importante porque cuando nacía un niño, ahora sí que el primogénito era varón. Pasando un mes después de su nacimiento tenían que hacer este requisito. Y esto era para recordar cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y el Señor, para poderlos liberar, una de sus manifestaciones poderosas para doblegar el corazón del faraón fue que se murieron todos los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales. Todos los primogénitos murieron, menos los del pueblo de Dios, los israelitas. Y esto era para recordar este suceso y cuando los niños, el primogénito era varón, tenían que dar esta ofrenda al Señor para comprar al Señor, porque le pertenecían los primogénitos a el Señor y era como para poderlo recuperar, era una redención. Así que esto era para recordar este suceso milagroso de cómo Dios los liberó del pueblo de Egipto. 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Pero era un hombre ya muy anciano, ya tenía muchísimos años, pero había recibido esta promesa. Iba a ver, no iba a morir sin ver al Mesías. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí y fue dirigido por el Espíritu Santo. Ve lo que dice el Espíritu. El Espíritu de Dios era un hombre lleno del Espíritu de Dios, el cual había creído una promesa que Dios le había dado, había puesto su confianza solamente en el Señor, y el Señor había sido bueno, como siempre es bueno, pero había prometido que iba a poder ver a su mismo Hijo y el plan de salvación llevándose a cabo. Así que fue dirigido por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo en este día. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque la verdad veremos cosas maravillosas y asombrosas, cosas que ni nos imaginamos, pero solo al que le crea al Señor. Dice: Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Y en otra versión, recuerda, estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero en la versión Reina Valera dice: luz para revelar a Dios a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Dios, y es la gloria del pueblo Israel. Y esto es muy importante porque cuando se escribió este libro, que fue para todos, tanto gentiles como judíos, en las profecías estaba escrito que Jesús venía a salvar a todos, no solo al pueblo de Israel. Pero parecía que a los israelitas y a los judíos se les olvidaba u omitían esta parte de las profecías. Y este hombre Simeón, un hombre dedicado al Señor, que amaba al Señor con todo su corazón, sabía bien que eso es lo que decía precisamente la palabra de Dios. Dice: los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé:
Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, es el milagro, es el regalo de Dios, la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros. Pero a causa de la misma maldad del hombre, a causa de la misma maldad que su mismo pueblo había albergado en su corazón, el tratar de hacer las cosas a su modo, a hacer las cosas de forma religiosa, meter normas, acomodar las cosas a como ellos creían que era mejor, en lugar de ser dirigidos por el Espíritu Santo, como aquí estamos viendo que fue Simeón. A causa de esto, muchos lo iban a rechazar. Algunos y muchos lo iban a recibir, pero la mayoría lo iban a rechazar, a repudiar. Y esa es la palabra que vamos a utilizar, porque muchas veces tenemos esa actitud con el Señor, ¿no? Sí queremos y nos gusta escuchar lo bonito, todo en el Señor es bueno, pero cuando es algo que nos confronta, algo que nos hace cambiar de mentalidad, que recordemos, por eso se llama en estos episodios liposucción mental, porque cambiamos de mentalidad para sacar lo que no sirve, lo que no vale la pena, pero quedarnos con lo que sí es de Dios. Entonces, así como fue enviado, muchos, dice, se le opondrán. Y como resultado, ella iba a pasar también sufrimiento al ser la madre de Jesús, ¿no? Que iba a ver cómo, recordemos, ella misma hasta vio cómo Jesús murió en la cruz. Entonces, así tú y yo quitemos de nosotros todo pensamiento que nos está llevando a no recibir lo que proviene de Dios. Veamos lo que sigue, 36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, y una profetisa o un profeta no precisamente era alguien que veía el futuro así de sino alguien que hablaba de parte de Dios, que tenía palabras precisas que Dios estaba diciendo para alguien o para su pueblo. Y era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Imagínate, una mujer que apenas tenía 7 años de casados y ya se le había muerto su esposo. Dice, después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca se volvió a casar. ¿Pero qué hizo? Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. O sea, se dedicó a servir a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y bueno, ahora sí que el Señor nunca rechaza a nadie que lo busca de todo corazón. Precisamente como ella era sincera delante de Dios y realmente estaba buscando a Dios, el Señor le habló, ¿verdad? La pudo ocupar para poder hablar de parte directamente de Él. Pero ve lo que dice 38. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. Imagínate los papás de Jesús, María y José, que estaban, wow, o sea, de por sí ellos ya sabían quién era Jesús, la misión que iba a cumplir. Pero todavía más confirmaciones y cosas sobrenaturales que sucedían. Dice, y comenzó a alabar a Dios Ana. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Muchos estaban esperando esta manifestación. Y entonces ella, una mujer ya de edad avanzada, y también Simeón, ya habían esperado durante mucho tiempo, pero también habían adquirido sabiduría por estar en contacto con la misma palabra de Dios, al estar estudiando la ley, pues, y saber lo que se había hablado de Jesús. Así que nunca menospreciemos también los consejos que nos dan, sobre todo personas que han crecido más en el Señor. Sobre todo gente, ahora sí con edad avanzada, siervos de Dios poderosos, que no han visto, ¿verdad? Incluso la gente anciana, un abuelito, una abuelita, es muy importante también poner a consideración lo que nos pueden enseñar, lo que nos están hablando de lo que han vivido, ahora sí que hasta golpes de la vida. Así que tú no te sientas, si eres una persona grande, no te sientas que no tienes nada que aportar. Tu tiempo no ha terminado. Tu tiempo, aquí estás. Este es el tiempo que Dios te puede utilizar, aún en esta pandemia con tanta tecnología. Solamente ríndete a Él. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él.
Y así es, después de haber nacido, de haber cumplido lo que se había escrito en la ley y lo que requería la ley de los judíos, que era todo esto, ¿no? Que la circuncisión, la redención delante de Dios, y los padres de Jesús pudieron ver cosas sobrenaturales, ver cómo aún siendo un bebé de meses, estaba sucediendo una revolución. Y así es cuando se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando se está moviendo el Espíritu de Dios, es una revolución. Así que en este día prepárate porque va a suceder una revolución en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Así que te espero aquí mañana en otro episodio de Liposucción Mental para seguir sacando la basura y quedándonos con lo bueno. Hasta luego.